Y como cada semana, pues la actualidad manda, y uno de los temas más candentes en el ámbito sanitario en los últimos días pues es el tema de los cuidados paliativos, muerte digna, por el tema de esa niña gallega que se encuentra hospitalizada. Para hablar sobre este tema, un tema algo controvertido, pues tenemos hoy en la mesa una representación pues de cada área en la que pueden intervenir en este campo. Damos la bienvenida a los invitados de esta tarde y ahora vamos presentando el tema. A mi izquierda tengo al doctor Rafael Pacheco Guevara, responsable de la Unidad de Medicina Judicial, Ética Médica y Bioética del Hospital Reina Sofía de Murcia. Buenas tardes, doctor Pacheco. Hola, buenas tardes. También a su lado tenemos a Ana Navarro, médico del equipo de domiciliario de cuidados paliativos de Zarandona. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Os agradezco que os acerquéis al micro para que se os escuche bien. Y por mi derecha tengo en primer lugar a Jaime Peris, abogado, catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y director del Departamento de Ciencias Penales y Criminológica. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Y también junto a él está Miriam Souto, profesional que ha trabajado durante 21 años en un centro de niños con necesidades especiales que también reciben en algunos casos cuidados paliativos, y madre de Laura, una niña que tuvo una enfermedad, a ver si lo digo bien, erizomía parcial 7Q. Trisomía, mira, ella sabe decirlo mucho mejor, que falleció lamentablemente hace unos años. Así que también Miriam pues nos va a poner en primera persona en lo que sufre una familia o cómo lo vive una familia en primera persona. Buenos días. Pues buenas tardes a los cuatro. Muchas gracias por haber venido esta tarde a la emisora para tratar un tema como son los cuidados paliativos. Para poner en antecedentes a los oyentes, aunque imagino que muchos pues ya sabrán un poco a qué nos referimos, vamos a hacer una presentación del caso porque Andrea Lago es la niña gallega de 12 años con una enfermedad neurodegenerativa irreversible. Finalmente va a tener una muerte digna que sus padres deseaban para ella y para la que pidieron que se le retirara la alimentación artificial que la mantiene con vida. El equipo médico que la atiende en Santiago de Compostela ha rectificado su postura y finalmente el lunes de esta semana, ha accedido a retirar la alimentación, de modo que se espera que en cuestión de días la historia de esta niña tenga un desenlace. El caso de la pequeña Andrea está judicializado y los padres habían pedido al juez que ordenase suspender el tratamiento de la niña, pero finalmente no ha sido necesaria la orden judicial, puesto que ha sido el propio complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela el que ha cedido a la petición de los padres. En España, también por plantear un poco cómo está la cuestión en temas autonómicos, no está contemplada en España la eutanasia ni el suicidio asistido, aunque en algunas comunidades, como es el caso de Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares y Galicia, cuentan con leyes autonómicas de muerte digna, ley que también se va a redactar en el caso de Murcia, según ha anunciado la consejera esta misma semana, y que también se está preparando en el País Vasco. Después de esta breve presentación, os pregunto a cada uno pues vuestra impresión en el caso de Andrea, esta niña gallega. El que quiera empezar. Doctor Pacheco. Bueno, este es un caso más que ha tenido trascendencia, pues probablemente por tratarse de una niña y por la insistencia de los padres en primero estar convencidos de que está sufriendo, porque ellos perciben o creen percibir que la niña emite mensajes con sus ojos de sufrimiento, y lo que se ha tenido por empecinamiento de los pediatras de no desconectarla de la alimentación, que en principio lo que ha sido entendían que era un tratamiento adecuado, correcto, y que no era nada extraordinario de engancharlo a la vida de una forma artificialmente o con obstinación terapéutica. Por tanto, aquí no ha habido ni malos ni buenos. Ha habido una situación de una niña con una patología penosa, irreversible, irrecuperable, y unos padres que querían que su hija deje de sufrir como cualquier padre, y la solución que ha tenido ha sido la mejor que podía tener. Lo digo desde el convencimiento, y aquí hay un catedrático de Derecho Penal que podrá desmentirlo o no, de que probablemente el juez, si se hubiera tenido que pronunciar, se había pronunciado en el mismo sentido.
Profesor Jaime Peris. Buenas tardes. Bien, yo mi amigo y compañero Rafael Pacheco se ha pronunciado muy rápido sobre el juez decidiría. Yo nunca me atrevo a decir qué hubiera decidido porque también depende, ¿no? De todos modos, sí que en los minutos previos a que ya nos constituyéramos en mesa estaba comentando que sobre el derecho penal se proyectan siempre muchísimas cosas y muchísimos malentendidos. Sin ir más lejos, usted en la presentación ha dicho en España no está regulada la eutanasia. En España está regulada la eutanasia. Lo que en España no está es despenalizada la eutanasia. Sencillamente porque en un borrador de anteproyecto sí que lo estaba. De hecho, la actual redacción de lo que es el 143.4, que es donde está la eutanasia, junto a otras conductas de cooperación y auxilio al suicidio, lo que hizo fue algo así como cambiar el final de la película a mitad de la película, porque el comienzo del precepto, que luego sin duda entraremos en él, estaba preparado para ello y sin embargo al final se optó por lo que los penalistas y algunos del grupo de propuestas de política criminal siempre han llamado algo así como la postura hipócrita del legislador para dejar a todos tranquilos, aunque en realidad la solución penal a la que siempre nos llaman, pero es desde luego la menos necesaria y además la menos conveniente. De hecho, sorprende una cosa. El problema penal, y lo dejo aquí, pero el problema penal tan solo se produce precisamente en las situaciones límite en la que la persona no es que no pueda decidir en el sentido físico psíquico de decidir, sino en el sentido físico de decidir. Bueno, basta que vean ustedes la película Mar Adentro, entonces el problema es un problema físico, no un problema psíquico de decisión. Porque nuestra legislación el suicidio no lo castiga, no lo ha castigado nunca, bueno, en alguna legislación histórica, pero no lo ha castigado nunca. Y estos son conductas de cooperación en el mismo precepto que las del suicidio, pero en un entorno eutanásico. Es lo mismo, pero con un entorno eutanásico. Y sí la regula porque disminuye la pena en 1 o 2 grados, es decir, que está regulado, está atenuado. Lo que no está es despenalizado, con todos los problemas que decía de hipocresía político-criminal que podemos luego abordar, pero en fin. Hacemos esa corrección, esa puntualización que hacía el profesor Peris. No está despenalizada, pero sí está regulada. Y aparte atenuada, muy atenuada. Seguimos con la mesa. Ana, como coordinadora médico de una unidad de atención domiciliaria, ¿qué te parece el caso de Andrea, de esta niña gallega? Bueno, es una situación básicamente muy difícil. Desde el principio hemos estado interesados en el caso porque nos afecta diariamente. Hablamos de una situación con una enfermedad avanzada e incurable que lleva mucho tiempo de evolución. Hablamos de enfermedad incurable cuando no hay ninguna posibilidad de tratamiento curativo para esa situación. Y lo más importante es que es una situación en la que la paciente o el paciente, la paciente en este caso, siempre debe recibir cuidados paliativos. He leído, por ejemplo, hoy, con mucha confusión por parte de periodistas y de la sociedad en general, que se hablaba de quitarle el soporte vital haciendo referencia a la nutrición que estaba recibiendo y quitarle los cuidados paliativos cuando los cuidados paliativos se deben mantener hasta el final. Es precisamente lo que se le debe ofrecer. En cuanto a la muerte digna, podemos hablar de muerte digna o de vivir dignamente hasta el final, que es lo que los cuidados paliativos pretenden, ¿no? Ofrecer la máxima calidad de vida hasta el final. Creo también que es importante que transmitamos a la sociedad la diferencia entre eutanasia y sedación. Y espero que a lo largo del debate podamos aclarar que no tiene nada que ver y que en este caso no es lo que se está pidiendo. Igualmente, cuando hablabas de comunidades autónomas que disponen de ley de muerte digna, creo que con mucha confusión se habla de esas leyes pensando que lo que se está
más que regulando, que como el profesor Peris dice, está más que regulado. Parece que estamos aprobando en esas comunidades la eutanasia y creo que es importante en ese aspecto es en el que vamos a entrar ahora, porque hay muchísima confusión, como decíais, entre la gente, pues muchas veces confunde que es eutanasia, muerte digna, cuidados paliativos, entonces son términos que quizás resultan algo confusos. Ahora vamos a intentar aclararlos, pero por terminar esa primera ronda, Miriam, queríamos aprovechar hablábamos del caso de Andrea, una primera impresión vuestra. Tú has sido madre de una niña que ha estado en una situación también delicada. No sé, como madre, cómo se vive en estos momentos, porque a veces la gente dice, madre mía, ¿cómo un padre puede pedir que desconecten a su hijo, que dejen de darles alimentación? Pero claro, hay que verse en la situación. Bueno, yo lo he vivido desde un profundo respeto hacia los padres, tomaran la decisión que tomaran, ¿no? Fuese uno, fuese otra. Yo personalmente tengo mi visión y de hecho pues con mi hija llegó un momento, ¿no?, en que decidimos también retirar la alimentación y todo porque ya estaba muriendo casi, ¿no?, por encharcamiento de los pulmones, porque no, ya su cuerpo comienza a fallar. Todos los líquidos y todo, sí, había un fallo ya multisistémico y estaba en planta y no estaban paliativos. Entonces nos tuvimos que poner, digamos que muy serios para que fuera paliativos. La enfermera de paliativos se asustó de cómo estaba muriendo y agonizando de una manera horrorosa, ya después de todo lo que había pasado 23 años, ¿no?, de enfermera desde que nació. Y realmente cuando por fin fue a paliativos fueron unas horas, pero el antes y el después, psicológicamente para los padres, en mi caso por desgracia fueron solo horas en paliativos, pero te puedo asegurar que de ver a mi hija sufrir y ahogándose en vida y sufriendo y mucho, horrible, a verla con paz, verla que pudo conectar con nosotros, verla sonreír cuando le humedecíamos los labios, esos segundos que me regalaron la unidad de paliativos, ¿no?, y la atención que enfermería en este caso, ¿no?, que eran los que estaban y que era fin de semana, dio en ese momento a los abuelos, al padre que no estaba preparado, y después, que eso también lo hace paliativos, una vez que el niño ya no está, me parece que es de una ayuda tremenda. Entonces, yo sí que creo que es importante diferenciar lo que decían lo de eutanasia y muerte digna, porque yo creo que la desgracia es que estos niños lleguen a tomarse medidas. Yo personalmente lo que hice fue evitarlas. Mi hija nunca fue a una UCI, estuvo siempre conmigo, nunca me separé de ella en planta y nunca, siempre tuve mucho cuidado que no se llegara a entubar en sus circunstancias. No digo que haya otras personas que sí tengan que hacerlo, ¿no? Pero fue mucho prevenir desde que nació y bueno, pero sí que creo que hay una gran diferencia cuando los padres no queremos o profesionales no queremos que se aumente la vida, que se aumente el sufrimiento cuando es irreversible, que no tiene nada que ver y que sí que hay una gran diferencia en la forma de morir y en cuestiones de de calidad de todo. Ahora que entiendo a los padres perfectamente. Ahora que Miriam saca a relucir por el trabajo de paliativos, también preguntarte a Ana, que nos puedes explicar un poquito por encima en qué consiste ese cuidado paliativo a los pacientes, qué se hace en cuidados paliativos. Bueno, en cuidados paliativos lo que hacemos es atender todas las necesidades, tanto del enfermo como de la familia, que acompañan a una enfermedad, como decía, avanzada en situación terminal. Hablamos de un pronóstico de vida de meses en el que surgen muchísimos problemas, no solo físicos, sino también emocionales, sociales e incluso espirituales. Y que no son solo del paciente, sino también de la familia. Los cuidados paliativos atienden a paciente y a familia y atienden todas estas necesidades. Acompañan al paciente, acompañan a la familia, son un equipo que coordina la atención y actualmente en la región existe un programa de cuidados paliativos que en este momento
Después de ponerse en marcha en 2007 el Plan Regional de Cuidados Paliativos, está a punto de renovarse, con la necesidad de incorporar a otros pacientes que en este momento no están suficientemente atendidos, como son los cuidados paliativos pediátricos, y que, a propósito de Andrea, pues vemos la necesidad de trabajar en este campo. Esta atención. Profesor Peris, hablábamos de la diferenciación entre eutanasia, sedación, suicidio asistido. No sé si nos puede abrir un poco saber a qué nos referimos con cada término, usted o el... Sí, bueno, es que el problema en este ámbito siempre ha sido que desde otras disciplinas no jurídicas se han utilizado y se sigue haciendo, y además no se va a poder evitar nunca, porque, si se me permite la vulgaridad de la expresión, como aquí la carga ideológica siempre es muy fuerte, cada uno tiende a arrimar el ascua a su sardina siempre. Entonces, sin embargo, indudablemente a nivel jurídico hay cosas que son incuestionables, como yo a veces digo en clase. Hay cosas que son opinables y otras que, con la ley en la mano, no es que no sean opinables, es que no hay nadie que opine otra cosa porque no puede hacerlo. Y hay otras donde la discusión doctrinal, la jurisprudencial que acompaña esto también, aunque no tanto, porque efectivamente, menos en situaciones límite, pues no son situaciones que se suelan dar. Lo cierto es que, por dar unas notas muy básicas, es, primero, el suicidio en España no está castigado. Entonces, lo que sorprende es que todas las conductas que giran en torno al suicidio, que son conductas de cooperación, sí lo están rompiendo un principio general del derecho penal, que es lo que se llama el principio de accesoriedad en la participación, que es muy sencillo. Si el hecho principal no es delito, la cooperación en un hecho que no es delito no debería ser. No debería serlo tampoco. Esta es una gran excepción. El suicidio no es delito y, sin embargo, la cooperación necesaria, la inducción está fuera de concurso, por decirlo así. De hecho, en toda la discusión doctrinal, como la inducción consiste en, aunque decide el inducido, pero para que haya auténtica inducción hay que leando términos más vulgares, meterle en la cabeza una idea que no tenía. Y ahí siempre la doctrina ha dicho, bueno, es que es una situación valorativamente distinta. De hecho, en las discusiones la inducción se suele dejar aparte. Luego, la cooperación necesaria, que no la complicidad. En contra de algunas cosas que he leído de esas maldichas, en España la complicidad, no la cooperación necesaria, sino la complicidad en el suicidio es impune. Porque el Código emplea el término técnicamente y lo coopere con actos necesarios en el suicidio de otro. Y luego hay una tercera figura mal llamada homicidio, bueno, se le llama homicidio-suicidio, en realidad es un homicidio, porque lo que dice el Código es si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, que es matar, dicho muy eufemísticamente, pero es matar. Y luego, en un contexto distinto, está lo mismo, pero en un contexto eutanásico. En ese contexto eutanásico, el Código Penal lo que dice es que se trate de que la víctima sufra una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, lo que podemos llamar una enfermedad terminal en la que hay un nexo directo causal y con una vinculación temporal cercana, o, y esta es otra alternativa, que produjere graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Es decir, supuestos de enfermedad muy grave, con padecimientos. Es verdad que el legislador pocas veces ha sido tan desafortunado, pero es que en ocasiones poner vallas al campo tiene este problema. Claro, dice, graves padecimientos difíciles de soportar. El problema está quién tiene que decidir lo que es soportable y lo que no. Es una gran pedantería del legislador entender que un juez tiene que decidir qué es lo que yo tengo que sufrir o no tengo que sufrir. Y ese contexto eutanásico sí que tiene una gran diferencia. Y es que aquí también, sin duda, el legislador ha empleado unos términos, son técnicos, pero al hablar de la cooperación ha dicho cooperaren activamente. Y cuando el Código Penal dice cooperación activa, quiere decir que así como los delitos son las acciones y omisiones, cuando el Código dice en un sentido tan directo cooperación activa con actos, está diciendo que la omisión no entra. El no hacer
no entra. No está ni contemplado. Tan siquiera en esta figura, ni tan siquiera con posición de garante. Porque dice con actos, activamente con actos. Y luego, en segundo lugar, y respecto a los paliativos, porque es aquí donde ha surgido siempre el problema, sí, porque el Código Penal se suele utilizar muchas veces como arma arrojadiza, cuando uno quiere algo y crear conflicto o, bueno, basta recordar el patético episodio montado en Madrid hace unos años con un episodio de sedación. Y dice, con actos necesarios y directos a la ejecución de la muerte. Dicho de otro modo, nunca se puede interpretar una sedación, este tipo de conductas, jamás como actos necesarios y directos a la ejecución de la muerte. Claro, algunos, arrimando las a su sardina, dicen, sí, pero acorta, sí, pero eso no son actos necesarios y directos a la ejecución de la muerte. En ese contexto la ley es muy clara. Luego ya le digo, interpretaciones interesadas siempre las hay. Pero el problema siempre también es el mismo. ¿Era necesario que esto estuviera en el Código Penal? Es necesario para luego poner una pena que se rebaja. Dicho de otro modo, salvo que sea un profesional que se dedique profesionalmente a esto, una persona que episódicamente lo haga va a recibir siempre una pena que por la degradación punitiva y por un sustitutivo puede acabar en una pena de multa. Seamos realistas. Sí, que quedaría simplemente es la hipocresía, es el no decir la eutanasia no está despenalizada, está castigada. Sí, pero salvo que fueran esos supuestos. Y luego otra cosa. Es un matiz. Y luego otra cosa, tampoco en derecho penal se plantea nunca ningún otro supuesto de eutanásico de aquello de que alguien, para que no sufra otro, le quita la vida. Es que eso es un homicidio o un asesinato. Normalmente, por el contexto en el que está la víctima, un asesinato. Aquí se está hablando de alguien que lo acepta y que lo quiere, que lo pide o que lo ha dejado dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también está claro para el derecho. Le corto un momento porque nos vamos un momento a publicidad y regresamos para seguir hablando pues del testamento vital, el trabajo que se hace desde los comités de bioética y el proyecto que va a haber en la región de Murcia de muerte digna. Hasta ahora. ¿Aún no te has enterado? Únete a la revolución de la radio local en Internet. rommurcia.es. Mi queso está en la siguiente manzana, pero ya puedes ir frenando. Si tu otoño se convierte en otoño porque te lo pasas patinando con tus viejos neumáticos, corre y ven a Renault Herrero y López y aprovecha nuestro 90% de descuento en tu segundo neumático de primeras marcas. ¿Has oído bien? 90% de descuento en tu segundo neumático. Herrero y López, tu concesionario Renault en Murcia y en El Palmar. Confitería Roses, la tradición murciana a disposición de los paladares más exigentes. Más de 4 décadas ofreciendo una amplia variedad, el mejor precio y la máxima calidad en producto y servicio. Roses, en Murcia, calle Princesa, Plaza Puigmarina, Trapería y Gran Vía. Y ahora también visítanos en Lopagán. Confitería Roses, el sabor de Murcia. En el Hospital Mesa del Castillo llevamos más de 60 años al servicio de la medicina. Contamos con los mejores profesionales en 30 especialidades médicas y quirúrgicas. Tenemos las últimas tecnologías para diagnósticos y tratamientos, pero sobre todo velamos por tu bienestar y nos esforzamos por un objetivo, tu salud. Hospital Mesa del Castillo. Medicina muy personal. mesadelcastillo.com. Las especies evolucionan, la tecnología evoluciona, las personas, la vida evoluciona. ¿Y todavía hay quien lo niega? Vivoamimanera.com, tu inmobiliaria online. Foto y vídeo inmobiliario, seguro de alquiler, certificado energético, homestaging virtual y todo lo que puedas imaginar. Vivoamimanera.com, la evolución inmobiliaria, la revolución inmobiliaria. Estás escuchando A Tu Salud con Ana García. Estás siempre en mi mente. Son las 7:06, ya estamos de vuelta. Para quien se haya enganchado ahora a la página web o a la app de ROM Murcia, les recordamos que estamos en directo en el programa A Tu Salud con la tertulia de actualidad sobre cuidados paliativos y muerte digna. Tenemos en la mesa al doctor Rafael Pacheco, al profesor Jaime Peris,
Miriam Souto y Ana Navarro. Hablábamos sobre diferencias antes de irnos a la pausa de publicidad sobre eutanasia, suicidio asistido, muerte digna. Doctor Pacheco, no sé si nos puede aclarar qué diferenciación hay entre sedación y eutanasia para aquellos que puedan confundir aún los términos. Bien, el profesor Peris lo ha dicho muy bien desde el punto de vista penal, del jurista. Yo quiero, para dar a esto utilidad, decir desde el punto de vista estrictamente médico o clínico lo que es sedación, lo que es eutanasia y los matices, que la diferencia que son fundamentales. Con respecto a la intencionalidad, a lo que se quiere, la sedación es aliviar el sufrimiento refractario. Cuando yo pongo una sedación, cuando un médico pone una sedación, lo que busca es alivio de un sufrimiento refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Que no cede con la utilización de los fármacos normales. De otro medicamento. De otro medicamento habitual. En cambio, en la eutanasia la intención es provocar la muerte para liberar del sufrimiento. Para liberar del sufrimiento a petición del enfermo. Pero la intención es provocar la muerte. Con respecto al proceso en sí, en la sedación se trata de prescribir fármacos ajustados a la respuesta del paciente. En cuanto yo consigo que el paciente deje de sufrir, hasta ahí la sedación ha cumplido su objetivo. El proceso en la eutanasia es prescripción de fármacos a dosis letales para garantizar una muerte rápida. O sea, lo que hago en la eutanasia, o lo que haría en la eutanasia, o lo que podría hacer si estuviera permitido y yo estuviera dispuesto a hacer lo que es otra, es dar fármacos a una dosis suficiente para llegar a la muerte. Y el resultado que busco con la sedación siempre es aliviar el sufrimiento, mientras que el resultado que busco o que se busca con la eutanasia es la muerte. Por tanto, confundir sedación con eutanasia, aparte de mostrar ignorancia, a veces muestra un sesgo de una intencionalidad con sesgos de tipo ideológico y de otro tipo, pero los médicos, y por lo que veo y me satisface, los juristas lo tienen muy claro lo que es sedar y lo que es practicar eutanasia. Sí, porque como dice el doctor Pacheco, la sedación busca pues aliviar ese sufrimiento en el que también trabajan en el área de cuidados paliativos, que es evitar el sufrimiento del paciente, que no tenga dolores, que no, entre comillas, no sea consciente de esa enfermedad que tiene o que... Bueno, ahí... Ana me hace así con la cabeza, a ver, acláranos. A mí me gustaría, en ese sentido, aclarar, por ejemplo, que a propósito de lo que dices, efectivamente la sedación es considerada hoy en día una práctica médica que puede ser buena siempre que esté realizada con las indicaciones que nos explicaba el doctor Pacheco. Es una buena práctica, alivia el sufrimiento, ese es su objetivo, y en ningún caso el objetivo es que el paciente pierda la conciencia. La conciencia de una muerte, de uno de los momentos más importantes de la vida de una persona, debe ser decisión del paciente, y en caso de que el paciente no sea capaz o no esté en condiciones de acuerdo con la familia. Es una decisión que debe ser compartida, porque la conciencia no tiene por qué ser mala. A veces la conciencia de este momento es muy enriquecedora y hay pacientes que prefieren vivirla con conciencia. Es una de las últimas armas terapéuticas que tenemos cuando no tenemos otros fármacos que alivien esos síntomas que provocan un sufrimiento insoportable. Decía el doctor Peris que ¿quién determina ese sufrimiento? Ese sufrimiento insoportable lo tiene que determinar el paciente, el propio paciente. Hablábamos en este caso pues de pacientes que quizás sí que sean mayores de edad, pero en el caso de niños o menores pues son los padres y está en ellos la responsabilidad de decidir pues qué se hace en estos casos. Hablábamos del caso de esta chiquilla gallega, de Andrea, o por ejemplo hablábamos con Miriam pues el caso de su hija Laura, aunque ya no era menor de edad porque ya tenía 24 años, pero por ejemplo en tu caso... Legalmente ya sabe, el rey había reconocido, ¿no?, que éramos nosotros, no tenía capacidad, ¿no?, de decisión. Sí, que depende de los padres, pues esa decisión de decir... Ahí los padres se ven en una situación muy complicada, que pensando en estos padres gallegos realmente me parece tremendo, ¿no?, que les haya tocado verse expuestos a opiniones de todo tipo en un tema tan delicado que te marca tanto y que es difícil porque
tú has dado la vida y tú no la quitas. Pero verse en esa decisión es duro y luego te viene a la cabeza y tú lo tienes claro por un lado, ¿no? Pero quizá el querer frenar ese sufrimiento de un hijo vale más que el tomar esa decisión de decir necesito que deje de sufrir. No, porque tú sabes que va a sufrir y que lo que está ocurriendo, o sea, ya cuando se toman esas medidas y esa sedación y tal, ya es una cosa irreversible. Pero sí que realmente la gente no tiene conciencia, y yo tampoco la tenía, hasta que te ves en esa situación. La atención que le dan en una unidad de paliativos y como estando ingresada en hospital, en este caso, con enfermeras y con médicos, la niña podía estar sufriendo tanto, pasándolo tan mal, y cómo al cambiar con personas especializadas que supieron sedarla bien y tal, hubiera un antes y un después de una manera tan grande. Entonces es duro tomar esa decisión, pero yo realmente es por el bien del propio paciente también. De las mejores decisiones que he tomado en ese sentido, ¿no? Y realmente el verla sonreír para mí ha sido el mayor regalo que me dieron. A ver, Ana. Sí, insistimos en que el objetivo es proporcionar la mejor calidad de vida. La situación de Andrea básicamente yo creo que ha sido una situación difícil, con conflicto de valores, y que una actuación de manera aislada, como es nutrir o no nutrir, no es buena o mala por sí misma, sino que hay que contextualizarla. Y en un momento de la vida de Andrea ha tenido un sentido, porque la enfermedad que era degenerativa no estaba en el final, y tenía un sentido esa nutrición artificial que se le ha proporcionado a Andrea, y ha llegado un momento de la enfermedad en la que esta nutrición no tenía ningún sentido. Entonces son decisiones difíciles, pero en todo momento de una enfermedad avanzada incurable nos debemos plantear ante cualquier actuación médica, no solo esta, ante cualquier actuación profesional, si tiene sentido o no y si le va a proporcionar algún beneficio o no. Quería, porque comentabais, ha salido varias veces en la tertulia, en la conversación, el dilema que puede surgir o la lucha de valores. Hablaba Miriam, por ejemplo, ella cómo lo vivió como madre, pero quería preguntarle al doctor Pacheco porque cómo lo vive un comité de bioética de un hospital, porque en este caso, en el complejo de Santiago, pues los médicos, los profesionales se negaban a retirar esa alimentación. También me imagino que tiene que ser complicado para un profesional sanitario dar el paso, o cómo se puede vivir en este caso desde el ámbito de la salud. Los comités de ética asistencial debe saberse que son asesores, o mejor dicho, primero consultivos y luego asesores, nunca vinculantes. La decisión la toma el profesional que está encargado, lo que se llama el responsable del paciente. Los comités ayudan en la decisión. Asesoran en este caso. Y ayudan a tomar la decisión, pero la decisión es propia del médico responsable. Al principio lo he dicho, aquí no se trata de malignizar o demonizar a nadie. Los médicos de allí no lo hacían mal. La compañera lo ha dicho perfectamente. La alimentación que tenía en un tiempo tuvo sentido y estuvo indicada. Lo que pasa es que todo evoluciona, y más en biología, y la medicina es parte de la biología, nada se queda quieto, y cuando se llega a un estadio en el que ya no hay absolutamente ninguna esperanza, y a eso le añadimos el sufrimiento en tanto en cuanto que es representativo de indignidad y de mala calidad, en ese momento ya la nutrición era cuestionable. Y yo creo que los médicos lo tenían claro, pero a lo mejor en un momento dado, a veces se actúa también por miedo, por el tema de la medicina defensiva y tal, que daría para mucho. A lo mejor en un momento dado necesitaban o creyeron necesitar el cobijo no solamente de la familia que lo pedía, sino de una instancia superior, y siempre se piensa en el juez. Por tanto, actuaron bien o mal con cierta sensatez y lo han demostrado al final, cediendo, porque supongo que no tendrían ningún interés en mantenerla con vida cuando no había nada que hacer y sus padres la estaban viendo sufriendo, y han tomado la decisión incluso sin la actuación del juez. Yo entiendo que lo que querían es un mayor apoyo, una mayor tutela, para en la medida posible que su decisión fuera la más acertada.
que estuviera respaldada más. Mayor respaldo, en efecto. Profesor Peris, en el caso en el de la niña gallega, pues sí que se ha iniciado un proceso judicial que al final no va a tener un desenlace, porque el comité, los responsables del hospital han dado un paso atrás y han decidido pues retirar esa alimentación. Pero en el caso de que el proceso judicial hubiera seguido su marcha, ¿cuánto se podía haber prolongado esta? No, es que no es un proceso. Es que no es un proceso en sí mismo. Hay actos de jurisdicción voluntaria, petición. actos de jurisdicción que se pide a un juez, pero que esto ocurre también mucho con... vamos, que los comités de bioética estamos muy acostumbrados, en el sentido de que ha ocurrido con los testigos de Jehová durante mucho tiempo. Hoy en día está todo muy protocolizado, muy estandarizado, y es más fácil a otros efectos, pero que son actos de jurisdicción voluntaria, que también con los menores, pero menores maduros, los que tienen más de 16 años y menos de 18 en muchísimos casos. Vamos, que muchas veces puede haber una contradicción entre la propia voluntad y sí de los hijos y de los padres, por ejemplo. Pero estos conflictos de los que estamos hablando, sobre todo, verdaderamente se producen siempre cuando el sujeto, como yo digo, al menos a efectos jurídico-penales, cuando el sujeto no puede no ya decidir, sino actuar, en el sentido, porque si no, es que no hay ningún problema. Y luego, mientras puede decidir, tampoco en el sentido de lo que es auténticamente, y es un principio consagrado jurídicamente y además con una vigencia absoluta, bueno, absoluta no hay ningún derecho, pero con una vigencia en estos temas sí, que es la autonomía del paciente. Quiero decir que esto es muy sencillo. A mí puede un médico diagnosticarme lo que sea y decirme que voy a morir en 24 horas, pero si yo en plena capacidad digo que no, a mí no me toca a nadie, y eso está clarísimo. Ahí quiero hacer hincapié, por ejemplo, en el caso del testamento vital. Claro, pero bueno, el testamento vital, aunque es verdad que ofrece facilidades, esas facilidades las da más para los conflictos que siempre surgen y puedan surgir entre familiares, grupos familiares, entre el paciente. Por ejemplo, el doctor Pacheco y yo mismo participamos en lo que en Murcia está regulado, las últimas voluntades a estos efectos. Y aunque se le llame testamento vital, en realidad lo único que estás es diciendo, si yo me llego a ver en esta situación y no puedo decidir, porque claro, si puedo decidir no hay ningún problema, es si no puedo decidir, lo que quiero es esto, y para interpretar mi voluntad, y se designa a quién, que lo mejor en ocasiones es incluso que no sean familiares, se designan unas personas que puedan incluso interpretar si hay en caso de duda, porque vuelvo a decir, si es que tú puedes manifestarlo, no hay ningún problema, porque el problema no es tanto de edad, sino de capacidad, porque claro, uno puede tener 30 años, estar muy bien y 2 meses después no estar en sus facultades para decidir. No poder decidir. Y ese es el problema. De todos modos, el derecho, y sobre todo el derecho penal, que aquí no debería hacer nada, es mi opinión, cuando se enfrenta a estos problemas, verdaderamente los problemas son más humanos que jurídicos. Me refiero, aquí lo que hay es muchísimas veces lo que hay es una carga de soberbia, que si esa soberbia se dedicara a otras cosas y a otros fines, sería muchísimo mejor. Una soberbia que se mezcla muchísimas veces con conciencia, que según algunos solo la tienen ellos, con conciencia, ideología, etcétera, cuando en realidad es muy sencillo. Aquí al final es que hay algunos que por conciencia propia están decidiendo sobre la vida de los demás. Y peor, sobre el sufrimiento de los demás. Y eso requiere de mucha soberbia. Disfrazada, pero de mucha soberbia. Dejamos la reflexión del profesor Peris porque el tiempo se nos echa encima. El tema, la verdad, es que da mucho de sí. Tendríamos para hacer un programa completo de 2 horas, como es el programa A Tu Salud. Pero el tiempo manda y tenemos que dejarlo aquí. Os agradezco muchísimo a los 4 que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros. Ana, un segundo. Sí. Dime. Vale, quería recordar a todos que mañana se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que tenemos un acto en el Reina Sofía a las 9 de la mañana con una conferencia y la proyección de un audiovisual acerca de los cuidados paliativos. Y que, bueno, como decía, el objetivo no es ni alargar ni acortar la vida.
el objetivo de los cuidados paliativos y que tanto desde la estrategia nacional como desde Murcia con la renovación del plan, lo que se pretende es llegar a todos los pacientes para que reciban de verdad cuidados paliativos hasta el final y en caso de necesidad se les cede cuando esté indicado. Muy bien. Pues lo que decía, muchísimas gracias a los cuatro, profesor Peris, doctor Pacheco, Ana Navarro y Miriam Souto. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros.